Gracias por continuar con nosotros. Los neurodatos y la neurotecnología son temas novedosos que están cobrando mucha relevancia en el mundo. Es de suma importancia que los datos generados y los datos personales recabados tengan la mayor protección para garantizar su privacidad. La comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Laura Lisette Enríquez Rodríguez, tiene estudios doctorales en Administración Pública y maestría en Gestión Pública Aplicada. Es politóloga del ITAM y especialista en partidos políticos y transparencia por la UAM. Modera esta conferencia magistral, Neurodatos y Neurotecnología, Privacidad y Protección de Datos Personales. Adelante, comisionada, por favor. Muchas gracias, querido José Luis, y gracias a ustedes. Gracias por su paciencia, gracias por su acompañamiento, gracias por esa inquietud que muestran justamente al estar el día de hoy aquí presentes, preguntando las preguntas, por supuesto, que le dan a los compañeros y compañeras del Info de la Ciudad de México que las han estado recibiendo. Y bueno, yo no podría estar más contenta justamente de ser quien presente a Moisés Sánchez. Ya previamente pudimos escucharlo en la presentación de esa magnífica obra que nace en lo digital y que se da a conocer por primera ocasión aquí en la Ciudad de México de la mano del Info de la Ciudad. Y bueno, pues me toca ahora presentarlo en esta gran conferencia magistral, ya lo decía José Luis, vamos a platicar justamente de neurodatos y neurotecnología, privacidad y protección de datos personales. Y bueno, la modalidad, como ustedes saben, es una conferencia magistral. Vamos a tomar pues los primeros minutos, naturalmente los que aquí nuestro panelista decida, hasta por un máximo de 40 minutos para que él nos pueda compartir su perspectiva, su visión y aterrizarlo, de ser posible, a este auditorio, a esta audiencia, que mayormente, si no me equivoco, a ver, levanten la mano, ¿quiénes son del ámbito público de la Ciudad de México? Ok, sí tenemos una gran mayoría. ¿Quiénes son del sector privado? Tenemos un par de almas por aquí, seguramente otras más se van a incorporar porque en realidad eran un poco más. Bienvenidos. ¿Quiénes son del sector académico? Investigación. Muchísimas gracias, bienvenidos. Mayormente tenemos una audiencia que ha sido convocada desde los entes públicos de la Ciudad de México y que queremos conocer esta perspectiva de un experto como lo es Moisés. Así que me voy a permitir y le voy a pedir al equipo que me ayuden mostrando en pantalla la semblanza completa de nuestro querido Moisés. Sin embargo, yo resaltaré algunas cosas. Él estudió Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile y Periodismo en la Universidad de Santiago de Chile. Es director ejecutivo de Fundación Camanau, organización que busca proteger los derechos humanos en el ámbito de la ciencia y de la tecnología. Coordina el grupo de expertos en neuroderechos que colabora con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA y es director ejecutivo de la organización Pro Acceso y secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Es un apasionado de esta materia. Como ustedes han visto, es un gran conocedor porque ya pudieron escucharlo previamente y pues nos imparte esta gran conferencia magistral posteriormente y los invito por favor a que si tienen dudas o que si tienen alguna interrogante que quieran que aquí nuestro querido conferencista nos atienda, por favor, nuestros colaboradores del Info estarán en los laterales de este auditorio para que les puedan pasar un papelito y puedan mandar su pregunta por escrito. En redes sociales también los estamos siguiendo, así que si tienen preguntas, ahí también los estamos leyendo para pasárselas aquí a nuestro conferencista magistral. Sin más, bienvenido de nueva cuenta, querido Moisés, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo al salón, porque sé que hemos regresado de un alto, de un intermedio que fue un poquito breve, así que más se valora la presencia. Agradecer nuevamente al Info de Ciudad de México por esta tremenda iniciativa que a partir de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos avanza a pasos gigantes hacia temas que a veces nos parecen inabordables. De hecho, antes de comenzar esta conferencia, yo hablaba con la comisionada de cómo podíamos enfocarla. Y la verdad es que, claro, siendo la mayor parte de ustedes servidores y servidoras públicos, siempre surge la pregunta, bueno, pero ¿qué hago yo de vuelta con esta conversación que tuve en este evento, en este seminario? Me siento en mi escritorio, hablo con mi superior o con mi equipo, ¿y qué les digo? ¿Cuál es el siguiente paso?
Y voy a tratar de avanzar en estos temas apuntando hacia un siguiente paso, entendiendo de que obviamente la concreción de eso va a depender mucho de ustedes, va a depender mucho de la creatividad, porque aquí todos estamos pensando y todos estamos creando. Lo primero que quiero comentar es que si bien se me conoce mucho por el tema de neuroderechos, el campo de trabajo que hemos desarrollado este último tiempo tiene que ver con inteligencia artificial, tiene que ver con edición genética, con todas las tecnologías de transformación del cuerpo y que se combinan con las distintas nuevas tecnologías que existen, los aparatos biométricos, etcétera, porque hay una convergencia, y esta es la primera idea que les quiero transmitir, hay una convergencia que se está produciendo en la industria tecnológica entre distintas manifestaciones de esa tecnología. La inteligencia artificial es un gran saco que involucra una serie de distintas funcionalidades que podríamos categorizar como sistemas que permiten tomar decisiones de manera automática, donde los seres humanos vamos delegando procesos de toma de decisión. Por supuesto, hay algunos que son conocidos hace mucho tiempo, pero hay otros que han generado gran debate, como esto del ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, que obviamente nos pone en otro escenario, nos pone en un lugar de reflexionar de hasta qué punto puede llegar este sistema que puede pensar, reflexionar, razonar como un ser humano, incluso generar productos, resultados que son superiores a lo que un ser humano podría generar. Y eso ha planteado un gran debate público, un gran interés de la prensa, pero ahí es donde yo digo cuidado, porque en general lo que estamos viendo del desarrollo tecnológico es solamente una parte. Lo que alcanzamos a ver por la prensa, lo que alcanzamos a ver por aquellos expertos que deciden bajar de las alturas de la investigación científica y contarnos un poquito lo que está sucediendo. Y lo que hoy está sucediendo, lo voy a tratar de decir en lenguaje como bastante del ciudadano de a pie, es que las compañías que están trabajando en neurotecnología, en inteligencia artificial, las que están trabajando también en biometría, ¿ya? Que identifican una serie de características físicas de nuestro cuerpo para, qué sé yo, desde darnos acceso a un edificio hasta un bono o un servicio estatal, se están conectando con otras dimensiones que tienen que ver con la investigación más biotecnológica, por ejemplo, lo que permite avisorar que en un plazo tal vez no muy largo, todas esas tecnologías empiezan a converger. El primer síntoma de esto es que los nuevos dispositivos que están vendiendo las grandes compañías para conectarnos a los mundos inmersivos, por ejemplo, a esto que se llama el metaverso, están combinando, por ejemplo, ahora herramientas de identificación biométrica, y la expectativa de desarrollo de la industria es que esos mismos dispositivos tengan sensores que permiten capturar nuestra información cerebral. Ahora, ¿eso por qué? Porque cuando capturan la información neuronal, cuando capturan también la información de nuestro rostro, de nuestra expresión, de nuestro movimiento corporal, nuestra kinesis, logran interpretar, por ejemplo, que nosotros queremos mover en esos mundos virtuales, digamos un juego, por ejemplo, y seamos concretos, un juego como Roblox que usan tal vez nuestros hijos, nuestras hijas, ¿ya? Van a poder identificar cómo yo quiero mover el avatar. Entonces nos vamos a ir alejando, y esta es la tendencia, de manejar los dispositivos con las manos, con los dedos, de teclear, de mandar los mensajes, ¿ya? A simplemente operaciones que tienen que ver con la identificación de acciones por el rastreo o la decodificación que hacen estos sistemas de nuestras expresiones y de nuestros pensamientos. No, el conferencista no, está loco. Se nos fue, lo perdimos. No lo crean porque lo dije anteriormente. Elon Musk ayer ya anunció, junto con este anuncio que hizo de que habían insertado un chip a un ser humano, que tiene un alcance bastante largo de explicar, pero que ya el hecho de que se haya permitido eso, esa experimentación, me parece que ya es un paso bastante que nos pone ya en la disyuntiva de, bueno, tenemos que acelerar la velocidad de la reflexión,
también anunció en el tuit que seguía una cosa que no se ha hablado mucho, que es el proyecto telepatía. Que es, bueno, si yo puedo conectarme ahora con los cerebros, lo que yo puedo hacer es generar un sistema que me permita conectarme con máquinas, conectar el cerebro con las máquinas. Es decir, cuando hablamos de neurotecnología, de las intervenciones neurotecnológicas, lo que están buscando a través de las interfaces cerebro-computadoras, a través de estos dispositivos, en el caso de Elon Musk es un chip que se inserta, quieren generar un puente de comunicación con las computadoras. Básicamente lo que quieren hacer es conectar al ser humano con la inteligencia artificial que conocemos al día de hoy. Por eso lo que yo les quiero plantear es que neurotecnología e inteligencia artificial no son cosas que están alejadas, no son el cuarto rosa y el cuarto celeste, no, son lo mismo, caminan por el mismo sendero. Y por lo tanto, la reflexión que hagamos respecto de una va a impactar en la otra, porque la industria está convergiendo hacia ese camino. Las experiencias inmersivas, por ejemplo, el hecho de que la vida, la experiencia económica, los desarrollos inmobiliarios se hagan ahora en mundos virtuales. No sé si ustedes saben que hay 3 o 4 grandes plataformas a nivel global que reproducen el planeta y lo venden por celdillas que le llaman píxeles, y hay gente que está comprando eso y especula y son grandes mercados. O que hay espacios virtuales, como uno que se llama Decentraland, por ejemplo, que es muy famoso, donde están las grandes megacompañías ahí comprando terrenos, y terrenos que son ostensiblemente costosos. Estamos hablando de compañías que invierten hasta 400, 500 mil dólares para comprar una presencia en un espacio virtual. Se está creando una economía paralela y por lo tanto, así como existe un incentivo para las compañías tecnológicas que tienen las plataformas tradicionales, las redes sociales que conocemos, para que tienen esos incentivos para que estemos en ellas, también hay fuertes incentivos para que entremos a estos mundos virtuales, a estos mundos metaversales. Y los dispositivos que se están generando apuntan hacia eso. ¿Y desde qué experiencias se están colgando, por decirlo así, para llegar a ese desarrollo? ¿Saben de cuál? De los videojuegos. Son los videojuegos los esquemas, las estructuras, los pilares estructurales del desarrollo de las nuevas tecnologías, de lo que viene, de la forma en que las grandes compañías quieren que vivamos el mundo. Y de hecho ya se ha acuñado un concepto a nivel académico y a nivel de estas áreas que se llama gamificación. Es decir, tenemos que hacer que la vida sea como un juego, que las personas lo vivan como es una experiencia de juego. Y por lo tanto el interés que tenemos de estar en estos mundos virtuales va a venir dado porque para nosotros va a ser un juego. Claro, cuando a mí me lo contaron me pareció una cosa un poco abstracta. Cuando vi a mi hija de 7 años jugar en Roblox y me invitó y me di cuenta que muchos de los juegos que están en esa plataforma se tratan simplemente de estar y vivir la experiencia de estar ahí y compartir con otras personas, ahí me di cuenta de lo que era la gamificación. Y las grandes compañías están apostando a eso. ¿Cómo te das cuenta? Porque las grandes compañías tecnológicas están comprando y ya han comprado a las grandes compañías de videojuegos. Por lo tanto, estamos frente a una revolución que nace de una reestructuración de la industria, de una visión de la industria que está pensando el futuro, que lo está diseñando, que toma un mapa, toma un papel y traza líneas hacia adelante, hacia el futuro. Y frente a eso los estados, y en consecuencia también los servidores públicos muchas veces, no tenemos muchas herramientas, porque estamos sometidos al día a día, estamos presionados por agendas de contingencia, pobreza, provisión de salud, servicios sociales, en fin. Sin embargo, alrededor nuestro, mientras nosotros estamos preocupados de que no se muevan los papeles de la mesa, el agua sube y sube, y va a llegar un minuto en que esa agua va a subir tanto que nos vamos, no solamente va a mojar nuestra carpeta y nuestros papeles, sino que nos va a llegar al cuello y capaz que terminemos ahogándonos en una mega estructura de 10 compañías que a nivel internacional manejan todo esto y donde los estados nacionales y por lo tanto la función pública no tiene ninguna capacidad de control. Y ahí la pregunta es, ¿cómo regulamos? ¿Qué hacemos? Y dicho en lenguaje así como bien de a pie, ¿cómo le entramos al tema?
¿Por dónde? Una aproximación que en materia de inteligencia artificial se ha venido dando este último tiempo es decir, no, mira, aquí va a pasar lo siguiente. Europa desarrolló este Reglamento General de Protección de Datos, GPDR, que se transformó en una suerte de estándar mundial que más o menos orienta a todo el planeta en las cosas que hay que hacer y por supuesto Estados Unidos no está de acuerdo, otros países sí, otros no, pero ese es el criterio que todos saben que hay que seguir. Apareció Europa y dijo, vamos a hacer una ley de inteligencia artificial. Generó categorías, inteligencia artificial de alto riesgo, mediano, bajo, etcétera. Se generaron grandes debates y Europa hizo una promesa. Dijo, nosotros queremos ser quienes regulemos la inteligencia artificial generando un balance entre el desarrollo de la industria y la protección de los derechos de las personas. Ese fue el pacto social que hizo Europa en materia de inteligencia artificial. Por lo tanto, en Latinoamérica lo que pensamos inmediatamente es que, bueno, esperemos que dice Europa, porque una vez que lo tenga listo es como el GPDR. Lo tomamos, lo copiamos y más o menos lo seguimos. En octubre, entre septiembre y octubre del año pasado, los grandes líderes de las compañías tecnológicas tomaron vuelos directos para hablar con los grandes líderes europeos, los ingleses, alemanes, etcétera, con Estados Unidos, en fin, porque estaban preocupados de hacia dónde apuntaba esa regulación. Y llama la atención, y yo podría decir incluso dar un poco de pena, que el trabajo que yo sé que hicieron muchos parlamentarios del Parlamento Europeo, porque esto realmente respetara los derechos de las personas, en muy poco lapso se vino prácticamente al piso. En el mes de noviembre se produjeron 3 hitos importantes, un par de hitos importantes. Una fue una reunión que se hizo en Bletchley, en Reino Unido, donde se juntaron 26 países del mundo y liderados por Reino Unido. Sé que no está en el marco europeo, pero claramente convocó a otros países europeos y otros países del globo, y generaron la primera señal disruptiva. Dijeron, mira, toda regulación que venga tiene que ser autorregulación. Esto de que normas obligatorias, no. Por supuesto dijeron que las normas, los códigos de conducta son autogenerados por la misma industria, pero deben ser de cumplimiento obligatorio, es decir, la misma industria define los estándares y la misma industria después debe cumplirlo. Ok, pero después pasó que a mediados de noviembre, Italia, Francia y Alemania, en un acto de total rebeldía contra el proceso europeo, lo que hicieron fue generar un encuentro entre los 3 países y llegar a un acuerdo y dijeron, toda regulación tiene que ser autorregulación, asimilándose mucho a la visión de Estados Unidos. Tenían un motivo. Su motivo es que ellos son los países que en general tienen la mayor industria de inteligencia artificial de Europa. Y ellos decían, si generamos, si se aprueba esta ley como está, vamos a ser poco competitivos frente a Estados Unidos y ya sabemos la debilidad que tiene Europa ahora en términos geopolíticos frente al bloque chino y aliados y frente al bloque norteamericano. Por lo tanto, estábamos hablando de una dimensión que excede la revisión de la literalidad de la ley. Estamos hablando de geopolítica. ¿Y qué lograron? Lograron sentar una disrupción en el proceso que se tenía que definir 3 semanas después en Europa, que prácticamente llevó en los últimos días de negociación a que el proceso europeo casi se diera por desechado. Y lo que lograron fue que todos aquellos estándares que nos había prometido Europa no se pudieran cumplir y de hecho no se van a cumplir. Los estándares de protección bajaron, los criterios de que la inteligencia artificial que ellos generan no podía ser de alto riesgo ni de mediano riesgo a nivel global, tal como a nivel global el GPDR protege los datos, el flujo transfronterizo. En este caso dijeron, bueno,
Alemania, Francia, Italia, hagamos un acuerdo. Y el acuerdo va a ser que, bueno, ustedes no vendan inteligencia artificial de alto riesgo en Europa. Ergo, no, sí la pueden vender a nosotros. Por lo tanto, ya no es el GPDR, es un acuerdo para Europa. Y eso significa de que hoy día estamos en la coyuntura de tener que definir una política para Latinoamérica, donde Europa simplemente va a ser un engranaje más de una conversación, pero no va a ser el faro. El blueprint norteamericano que se concretó en la orden ejecutiva del presidente Biden el año pasado, que estableció un instructivo a 26 o 27 agencias norteamericanas, que básicamente lo que les dijo así en lenguaje simplificado, busquen dentro de sus competencias cómo pueden regular a estos sectores, pero tengan presente de que lo más importante es que la industria se autorregule. Pero ustedes vean cómo pueden monitorear eso. Esa es la visión tradicional norteamericana. Y lo que hace Europa es rendirse frente a esa visión y lograr algo que por lo menos en Europa les va a hacer un poco de sentido. Latinoamérica en ese sentido tiene que tomar decisiones, tiene que tomar caminos. A veces me han dicho, no, mira, aquí estamos viendo en nuestros países, porque esto lo he conversado con legisladores y actores de distintos países de nuestra región, estamos viendo tomar estos criterios de alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo. Bueno, la verdad es que la experiencia europea también mostró que eso era muy complicado. De hecho, antes de que pasara esta situación que les comenté recién, ya las compañías habían logrado que la definición de el alto, mediano y bajo riesgo lo hicieran las mismas compañías, porque realmente era un tema que resultó ser un poco complejo y hubo también alto trabajo de lobby por parte de estas compañías para lograr que esa definición quedara al final del día en sus manos. Frente a esta visión un poco decepcionante de los marcos, de los faros que podríamos tomar como servidores públicos para generar algún tipo de regulación, de pronto sí surgen luces. Luces que uno solamente va a poder ver si logra salir de ese lugar de dependencia o de esa disonancia que tenemos respecto de que lo que hacemos no es tan bueno y que hay que esperar que venga algo de afuera para que esto realmente funcione. Y la verdad es que lo que ha sucedido en Latinoamérica, al mismo tiempo que Europa fracasaba en la regulación de la IA, lo que ha venido sucediendo es que Latinoamérica ha avanzado a pasos gigantes en la regulación de los neuroderechos, en la protección de los neuroderechos, a través de distintos instrumentos internacionales, a través de distintas iniciativas legales en distintos países de nuestra región, y que hoy día tienen a nuestro continente, especialmente Latinoamérica y el Caribe, como el actor global que lidera la conversación en materia de regulación de las neurotecnologías, con un enfoque que ya mencionó Guido Girardi en su presentación anterior. El enfoque es derechos humanos. A veces nos podemos complicar mucho si queremos regular la industria como industria, pero si empezamos a mirar desde otro lugar y decimos, nos vamos a preocupar más bien de proteger a las personas de los impactos que puede generar tu actividad industrial, la visión cambia, incluso se simplifica. En el caso de los neuroderechos, lo que buscamos fue levantar un cortafuego, una muralla, para que cualquier entidad pública o privada entre a ese santuario íntimo y profundo de la personalidad humana que es nuestro cerebro, nuestra mente. ¿Por qué? Porque es un imperativo moral, porque es un imperativo ético, porque es un imperativo de humanidad, como lo quieran llamar. ¿Ya? Porque de la misma manera que en alguna época dimos la lucha por proteger el genoma humano y evitar que cualquier persona lo pudiera intervenir de manera arbitraria, en este caso estamos sometidos a la misma disyuntiva. Y frente a esa disyuntiva, Latinoamérica ha reaccionado muy bien. Está el proyecto de reforma constitucional aprobado en Chile, hay un proyecto de reforma constitucional federal en Brasil, que lidera el senador Randolfo Rodríguez y la doctora Camila Pintarelli,
El estado de Río Grande do Sul en Brasil, que es un estado muy grande, ya cuenta con una reforma constitucional aprobada. Hay 2 constituciones que protegen los neuroderechos en el mundo, Chile y Brasil y el estado de Río Grande. México cuenta con una iniciativa, la diputada María Eugenia Hernández tiene un proyecto de reforma constitucional y hay conversaciones para generar, tal vez no reformas constitucionales, pero sí cambios legislativos en Perú, en Uruguay, en Colombia. Y nos llenó de satisfacción estar presente hace unos días atrás en una reunión de la Organización de Estados Americanos, donde se presentó el tema de neuroderechos frente a todos los embajadores y hubo varias misiones de nuestra región que se manifestaron positivamente, Panamá, Colombia, Perú y Chile particularmente. Entonces estamos viendo de que en Latinoamérica no solamente contamos con proyectos de reforma, sino también contamos con actores políticos que ya están comprendiendo la importancia de esto. Y por lo tanto, ya contamos con una base para trabajar. Si además les cuento que en marzo del año 2023, nuestro continente fue el primer continente en el mundo que logró contar con principios interamericanos sobre neurotecnologías y derechos humanos, no sé si me lo creerían. ¿Sucedió? Pasó. Eso está en nuestro capital jurídico. Son normas que, si bien no son vinculantes, sí son orientadoras porque nos permiten, desde una perspectiva regional interamericana, ir dando luces hacia dónde tienen que ir las políticas públicas, hacia dónde tienen que ir las legislaciones. Y eso hoy día lo tenemos. Y lo más interesante, que la misma OEA, el Comité Jurídico Interamericano, abrió un nuevo proceso que como fundación vamos a estar coordinando y colaborando con ellos, que es justamente generar estándares internacionales para la protección de los sectores vulnerables, particularmente niños, niñas y adolescentes, en materia de tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, experiencias inmersivas, metaverso, etc. Ahí hay un espacio donde podemos empezar a construir una lógica, una forma de latinoamericana de poder regular la inteligencia artificial y salir de ese mundo donde tenemos que copiar lo que hace Europa, que ya les conté, porque ya no nos va a servir. Hago un punto aparte para comentarle un poquito cuáles serían esos criterios de la inteligencia artificial. Porque usted me dice, bueno, dijimos, usted prometió que íbamos a hablar de cosas relativamente concretas y todavía no ha dicho nada concreto. Vamos por partes. Primero les quiero mostrar, le hice una Polaroid, se las conté así de manera ordenada para que empiecen a visualizar de otra manera el proceso. Tenemos desde dónde pararnos. Ahora, ¿hacia dónde apuntar? Si ya no vale la pena esperar a Europa, porque ya Europa ya pasó de largo, o mejor dicho, no llegó a cruzar el Atlántico y se hundió en la mitad, naufragó un poco ese proyecto, con todo lo respetable que por supuesto puede ser para Europa. Tenemos que empezar a mirar qué somos y qué prioridades tenemos en Latinoamérica. ¿Somos en Latinoamérica los grandes polos de desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global? La verdad es que no lo somos. ¿Existen compañías que trabajan en inteligencia artificial? Sí, muchas startups, compañías pequeñas y medianas y también grandes, pero que no son las megacompañías. No son las megacompañías. Y claramente esas compañías tienen lógicas de funcionamiento distintos. Y lo que yo hablo con ellos cuando me ha tocado estar en distintos foros, es que a veces pasa que también ellos asumen una posición mimética, confundiendo sus intereses con los intereses de las grandes megacompañías. Y no son lo mismo. No son lo mismo. Porque, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa latinoamericana de tecnología, a diferencia de las megacompañías que están situadas en lugares tales que nuestras jurisdicciones no los pueden alcanzar, las pequeñas y medianas compañías sí están sometidas a vinculaciones legales en nuestros países. Entonces, simplemente para dar un ejemplo, que se lo decía a un empresario, ¿qué pasa si ahora con la nueva ley europea tú compras
qué sé yo, un paquete tecnológico, y tú obviamente lo complementas, qué sé yo, pero ese paquete tecnológico desde el diseño tiene defectos porque, bueno, fue una compañía que decidió desarrollar esta tecnología de alto riesgo y no la puede vender en Europa, pero te la vende a ti. Y de pronto, supongamos México, se desarrolla una normativa que establece sanciones para quienes tienen esos usos tecnológicos. Te van a sancionar a ti y tú vas a poder repetir o vas a poder demandar después a esta gran mega compañía. Es muy difícil, digamos. Entonces, ¿por qué no nos unimos en la cruzada de pedirle a estas mega compañías que desde el diseño, ¿ya?, se comprometan a cumplir los estándares que nosotros tengamos? Pero para eso, ¿saben qué? ¿Qué pasa? Tenemos que tener un estándar. Tenemos que definirlo. Tenemos que decir cuáles son las fronteras infranqueables que estas compañías o los impactos de estas tecnologías no pueden pasar. Y eso que hicimos en Neuroderechos puede ser una muy buena experiencia para definir la forma en que tenemos que enfrentar la inteligencia artificial, perspectiva de derechos. Ahora, eso no es suficiente, porque también puede ser que necesitemos entender que no basta con definir un estándar, sino que siendo en Latinoamérica los estados grandes poderes compradores, por lo tanto generan una influencia en los mercados, son grandes orientadores de las economías, bueno, colocar ahí la normita que el Estado tiene que cumplir los mismos estándares que establece la ley, mínimo. Lo mismo que se hace en transparencia, en otros temas, el Estado debe cumplir con los estándares y por lo tanto toda la tecnología que utiliza no debe vulnerar estos estándares de protección a sectores vulnerables. Al mismo tiempo, y esto es muy importante, las compañías que contraten con el Estado, por lo tanto, deben cumplir con los estándares, para venderle al Estado, deben cumplir con esos estándares. Al interior del Estado, de cada entidad o de manera centralizada, eso se puede ver, alguien, una entidad, un encargado que revise que eso se cumpla. Y si le quieren agregar algo más, pueden establecer algún sistema de compliance al estilo de lo que se establece en responsabilidad penal de la empresa, donde las compañías privadas tengan que tener ciertos due diligence previo, una debida diligencia, es decir, hacer ciertas gestiones que demuestren que nunca tuvieron la intención de vulnerar estas normas para venderla al Estado, en fin. Con eso yo les quiero simplemente dar una idea de hacia dónde apuntar. ¿Ya? Apuntar. No estoy diciendo que esto sea toda la regulación, pero sí lo que he visto en Latinoamérica, que es muy importante tener una estrategia. Si nuestra estrategia va a ser regular una industria que no está en Latinoamérica, yo creo que no nos va a ir bien. Pero si nuestra estrategia es decirle a esas mega compañías, señores, usted venga a Latinoamérica, no hay problema, pero cuando contrate conmigo va a tener que cumplir estos estándares, sí vamos a estar marcando una diferencia. Y eso creo que es súper importante que lo coloquemos, que le demos una reflexión. Todo esto que he dicho está en blanco y negro. Y en cada país va a resonar de distinta manera. Pero sé que siendo servidores públicos como lo son, y con el compromiso que siempre el servidor público mexicano y mexicana ha tenido con las políticas públicas, esto sin duda va a llevar a un buen puerto. Un síntoma de eso es que antes de venir a México, muchas instituciones empezaron a preocuparse por el tema de neuroderecho y de inmediato se generó una ola de reflexión que no se ha dado en otros países, donde el fenómeno ha sido más bien aislado. México, en este sentido, puede tener el liderazgo de un proceso internacional, porque no hay un país latinoamericano que tenga regular la inteligencia artificial. No hay un país latinoamericano que tenga regular el metaverso, las experiencias inmersivas. ¿Podemos utilizar la experiencia de la neurotecnología para regular la inteligencia artificial? Sin duda alguna. ¿Podemos replicar alguna de las experiencias? Sin duda alguna. Y sin duda alguna también va a ser necesario que los funcionarios judiciales también tengan claridad de estos temas, porque va a suceder también que mientras estemos en este proceso de regulación, muchos casos van a llegar a sus manos. Y ellos van a ser los encargados de definir los estándares, por lo menos primarios, que debieran regular estos procesos. Con esto simplemente quiero dar una visión bastante general y dar una visión de esperanza.
Porque Latinoamérica tiene todas las capacidades para generar un marco de protección desde el punto de vista de los derechos. Somos un continente que tiene una historia consolidada de generar estándares incluso más elevados que los europeos. Yo me acuerdo, yo vengo del mundo del acceso a la información, entonces, de hecho, con mucho cariño vengo a este evento porque es un espacio que desde otro lugar me había tocado sentir el honor de haber tenido la posibilidad de estar invitado. Y en el mundo del acceso a la información nos pasó eso en una época, y es que frente a lo que nuestra primera intuición de que había que ir a Europa y buscar experiencias, nos dimos cuenta que a partir del fallo Clos Reyes versus Chile, se generaron la ley modelo interamericana, se generaron en América estándares en materia de acceso a la información más altos que los que existen en Europa, que básicamente llegó a cierto nivel de acceso a documentos, que es un poquito distinto. Por lo tanto, tenemos que creer en nosotros y saber que aun cuando se trata de un tema tan tecnológico, la salida tiene que ser latinoamericana, que tenemos las herramientas, que nuestras fortalezas son la protección de los derechos, y esa es una ruta que podemos seguir. Así que a Elon Musk, que ayer sacó su proyecto de telepatía, a Meta, que está investigando con la Universidad de California todo esto para tener teléfonos que ya no se manejen con las manos, sino solamente con el pensamiento, al proyecto Telepatía Neuralink, les podemos decir, señores, mientras ustedes están anunciando esto, también les queremos contar que en Latinoamérica también estamos pensando en cómo protegernos respecto a lo que están haciendo. Muchas gracias. Quedo abierto a las preguntas, porque seguramente esto dejó muchas interrogantes. Sí. Muchas gracias, querido Moisés. Y por cierto, nuestra compañera está justamente en la escalera. Si gustan levantar sus manos y por favor atentos a si hubo en redes sociales alguna pregunta, también me la puedan compartir. Yo quisiera sencillamente hacer algunas anotaciones de lo mucho que nos ha compartido Moisés. Y justamente vemos ahora una convergencia de la industria entre dos grandes temáticas, la inteligencia artificial y los neuroderechos, en una economía paralela en donde los videojuegos terminan siendo esta ruta, este camino, este gancho también, ¿no? La gamificación de la cual nos habló Moisés, y que también estamos muy acostumbrados porque nuestros hijos están en ese ambiente, porque nosotros mismos estamos en este ambiente, porque la propia Guardia Nacional ya nos ha alertado que pues también a través de estos espacios de videojuegos es desde donde se está capturando, digamos, a los jóvenes, en algunos pues, personas, terceras personas malintencionadas que están incluso buscando que estos jóvenes se unan al crimen organizado. Es decir, los videojuegos también han funcionado como esta ruta positiva y tiene sus riesgos también aparejados. Y bueno, pues hemos visto que claramente con lo que nos platica Moisés, con las mesas y la otra conferencia magistral que ya tuvimos, que el paradigma ha cambiado y que desde lo público no podemos ser ajenos a la conversación global, pero particularmente la conversación que se está abriendo fuertemente en Latinoamérica. Y bueno, yo destaco también lo importante de hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que se pretende regular? Y en otra conversación surgía esta pregunta: ¿se regula en sí mismo a la tecnología? Porque la tecnología cambia, ya nos dimos cuenta, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. O en cambio, ¿se regulan los efectos de esta tecnología en las personas? Y aquí resulta relevante también destacar algo que comentaban, las prioridades para Latinoamérica. Estas prioridades de definir estos estándares, de que de inicio el gobierno, que es un gran comprador del Estado, particularmente en el Estado mexicano, que los adopte, que las compañías que le vendan al Estado o que participen en distintos procesos con el Estado tengan que cumplir con estos estándares, y pues la relación también que tiene el compliance público, que es algo que estamos heredando del sector privado y que tiene sus efectos muy positivos, el compliance y su relación también con el due diligence para lograr o asegurar que haya un cumplimiento también por parte de las empresas que se asocian con el Estado, ¿no? Para este tipo de trabajos. Por último, destacar esto, que ciertamente Latinoamérica está también sentando las bases de la conversación sobre neuroderechos, sobre neurotecnología, sobre derechos humanos, que ciertamente es una de las fortalezas en Latinoamérica, el tema de los derechos humanos y esta perspectiva. Y bueno, aprovechemos que justamente México, a través del INAI,
de su presidencia y particularmente de la comisionada Josefina Román, que encabeza esos temas, pues estamos liderando la Red Iberoamericana de Protección de Datos, se está encabezando también la Asamblea Global de Privacidad y México tiene mano en estos grandes espacios y otros espacios internacionales en donde también tenemos voz y presencia, pero estos dos en particular que los estamos liderando justo para que aprovechemos la oportunidad que ya está dada y pongamos estos temas sobre la mesa desde también la perspectiva mexicana. Bien, pues aquí ya le pasaron algunas preguntas que llegaron también desde el ámbito digital a Moisés. Por supuesto, los tiempos, como siempre, se acotan, pero puedes elegir las preguntas que consideres más oportunas para este fin. Adelante, Moisés. Ya no le di tiempo para leer las preguntas, pero muy agradecidos con la participación de Moisés. Doble participación, además, desde la pasada con la presentación del libro y ahora con esta gran conferencia. Muchas gracias por tu tiempo. Casi todas se refieren a neurotecnología, que yo entiendo que es lo que genera más curiosidad. Voy a partir por esto. ¿Puede la neurotecnología cambiar la identidad individual de una persona? ¿Qué impacto puede llegar a tener la neurotecnología en las personas? Una vez hablando con un amigo que trabaja en estos temas, llegamos a la conclusión de que la imaginación es el límite. Todo lo que podamos imaginar que se puede hacer, probablemente se puede hacer. Solamente es cosa de ajustar el cómo. Tal vez una guía muy inspiradora para entender los posibles alcances o impactos de estas neurotecnologías es lo que pueden encontrar en la ciencia ficción. Particularmente hay un escritor, Philip K. Dick, que me encanta porque tiene historias que se involucran en este mundo de qué pasa con esto del cerebro, la mente, los cyborgs y todo eso. Me acuerdo de una historia, simplemente para mostrarles de hasta qué punto las cosas podrían ser viables. Una historia que en 2 líneas se trataba de una compañía que vendía experiencias, viajes para gente que no podía financiar viajes reales, entonces le insertaba pensamientos. ¿Ya? Y bueno, la historia no les voy a hacer spoiler porque es muy buena, pero sucedió de que esa persona que le insertaron un pensamiento se dio cuenta que ya había estado en ese lugar y se generó una situación muy simpática. Pero el hecho de que existan compañías que puedan vender experiencia a través de la inserción de pensamiento es posible. Recientemente se ha experimentado con ratones de insertarle recuerdos y han funcionado perfectamente bien. Y así como hace 2 años hablábamos de Elon Musk, del chip como una cosa potencial, y ayer ya se implantó en un ser humano, tal vez quizás en poco tiempo más esta dimensión de las neurotecnologías que tienen que ver con la aumentación de las capacidades cognitivas se transforma en una realidad. O sea, ya el hecho de que nos puedan leer nuestra actividad cerebral casi ya no está sujeto a cuestionamiento, se puede hacer. Pero que te pueden aumentar las capacidades, cambiar tu identidad personal, también es muy posible. Y frente a eso hay que establecer derechos que impidan que se cambie nuestra personalidad. Porque eso está en un mundo de ambigüedad jurídica. Así que sí, se puede hacer. Los impactos son muchísimos, así que hay que tener como mucho cuidado. Sí, son los datos, los neurodatos son datos sensibles. Sí, son datos sensibles, de mínima. O sea, de mínimo son sensibles. Bajo el prisma de la privacidad son datos sensibles, cuando enfocamos con esa luz. Pero recordemos que el terreno no es donde apunta el foco, no es la luz, sino que el terreno es más amplio. Y cuando estamos hablando de neurotecnología, estamos hablando de tecnologías que pueden alterar nuestra forma de ser, que pueden cambiar nuestra personalidad, que pueden afectar nuestra libertad, nuestra agencia, nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas. Entonces, eso también excede la reflexión propia de los datos sensibles. Y por eso también, así como Shoshana Zuboff, que me encanta, que es una autora y que escribió el libro Capitalismo de la Vigilancia, hacía una reflexión desde la privacidad
cuando hablaba de los temas de las plataformas de redes sociales. Y su reflexión era, bueno, nuestra mirada es desde la privacidad porque es el constructo jurídico que tenemos para mirar. Pero probablemente los problemas sean mucho más amplios que la sola privacidad. Pero la privacidad tiene la responsabilidad de ser el primer punto de contacto, de ser el frente, el primer campo de batalla por la protección de nuestros datos neuronales, de nuestro cerebro. Y por lo tanto es el mundo de la privacidad el primer llamado a cubrir esos puestos. Por lo tanto aquí, que yo sé que están todos preocupados de la privacidad, tienen un rol muy importante para el desarrollo de lo que viene. Y por último, ¿qué acciones se recomiendan para brindar la mayor protección de los datos generados con la neurotecnología? Aquí quiero volver al caso que tuvimos contra la compañía de neurotecnología Emotiv. La Corte Suprema de Chile dictó una importante sentencia el 9 de agosto del año 2023, que es la primera sentencia en el mundo de una Corte Suprema y única que se pronuncia sobre la privacidad de los datos mentales. Y una de las cosas que estableció claramente es que esta compañía hacía un uso abusivo de estos datos neuronales en base a unas políticas de privacidad que eran totalmente leoninas. Lo que dicen esas políticas de privacidad es básicamente, y esto pasa en casi todas las compañías neurotecnológicas, es que toda la información que tú subas a la nube no te la van a devolver, cancelar ni nada, si es que está dedicada a investigación científica. Todos sabemos que investigación científica significa que podría ser desde neuromarketing, la lucha contra alguna enfermedad o la investigación armamentística. No nos olvidemos que DARPA, que es la agencia estatal norteamericana encargada de la investigación militar, tiene importantes proyectos que buscan incorporar la neurotecnología en los dispositivos militares. Y tienen uno muy parecido, que es un proyecto que también se llama algo así como telepatía, que lo que busca es que a través de ciertos dispositivos capturar la información cerebral de aquellos soldados que están en el campo, llevarla a una base de datos central con una inteligencia artificial que empieza a tomar decisiones de batalla y se la empieza a transmitir a los soldados. Es decir, una inteligencia artificial administrando de manera eficiente a los soldados en el campo de batalla. Todo ese tipo de cosas se puede hacer con nuestros datos neuronales. Segundo, no nos olvidemos también de que existe una batalla por los datos. El combustible de las grandes compañías son los datos. El modelo tóxico de negocio es los datos. Y si ahora estamos preocupados y ocupados por los datos que tienen de nuestros datos personales, por los datos residuales que dejamos en la navegación en las redes sociales y nuestro comportamiento en Internet, imagínense la riqueza que tienen para estas compañías tener toda nuestra información neuronal, incluyendo nuestra información inconsciente. Lo que se puede hacer con ello es increíble. Compañías, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa podrían enriquecer y volver aún más humano las respuestas de un ChatGPT y sus similares. ¿Vamos a dejar que eso pase? ¿Vamos a dejar que la información neuronal circule de manera libre, así como ya circula nuestra información de navegación en Internet, nuestros datos personales? ¿No vamos a hacer nada al respecto? Creo que ahí hay una responsabilidad y una de acción inmediata. La regulación, y en esto sí tengo muchas diferencias con muchas personas, muchos expertos a quienes respeto mucho. La regulación no pasa por esperar ver qué pasa y regular. Ya sabemos lo que pasa con las compañías tecnológicas cuando las dejamos hacer. No las podemos controlar después. Hay imperativos éticos morales que tenemos que regularlos hoy día. Hoy día es el momento. En materia de neurotecnología hemos logrado dar un paso adelante. No llevamos la delantera, pero sí vamos ahí codo a codo. Pero si nos dejamos estar, no hay manera de que esto nos vaya a resultar bien. ¿Sí? Perdón, no quiero dejar una visión pesimista. Quiero decirles que México, sí, porque los dejé a todos en modo así, medio down.
No, México tiene una responsabilidad importante. México es un gran referente para Latinoamérica y para la región, y todo lo que conversamos hoy día probablemente, yo sé que va a resonar en el corazón, en las reflexiones de ustedes, en sus conversaciones con los colegas, con los otros servidores y servidoras públicas. Entonces espero que esta conversación haya servido para eso, para echar a rodar una bolita y que México finalmente se anime a tomar el liderazgo que siempre ha tenido en estas materias, así como lo tuvo en acceso a la información con el Grupo Oaxaca. Bueno, aquí también es el momento de hacerlo. Ahora sí, muchas gracias. Me gustó la estrategia de Moisés, arrancar una sonrisa en el público y echarnos una flor aquí a México para que le regalemos un gran aplauso. Un doble aplauso por su participación el día de hoy. Muy agradecidos contigo, querido Moisés. Y bueno, pues con esto damos final, cerramos esta conferencia magistral del segundo panel de este gran evento en conmemoración al Día Internacional de Protección de Datos. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la entrega del reconocimiento a nuestro conferencista. Yo leo este. Ay, perfecto, buenísimo. Y bueno, pues le damos este reconocimiento por parte del Info de la Ciudad de México a Moisés Sánchez por esta destacada participación en nuestro encuentro con conmemoración al Día Internacional de la Protección de Datos 2024. La protección de datos personales, una proyección hacia el futuro. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Damos la bienvenida en este evento al doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez, académico de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Bienvenido. Invitamos ahora también al maestro Armando Becerra, oficial regional de protección de datos personales para Manpower Group, subir al estrado para entregarle su reconocimiento a la comisionada ciudadana Laura Lisset Enríquez Rodríguez. A continuación se llevará a cabo la foto oficial. Les brindamos un fuerte aplauso. En un momento regresamos.